¿Alguna vez te has sentido atrapado en una espiral de pensamientos negativos que parecen no tener fin? Es como si tu mente estuviera programada para anticipar lo peor, para revivir errores del pasado o para imaginar escenarios catastróficos que probablemente nunca sucederán. Esa voz interna que te critica, te juzga y te llena de inseguridad parece estar siempre al acecho, saboteando cada intento de ser feliz o de avanzar en la vida. Pero ¿qué pasaría si pudieras romper ese ciclo? Si pudieras liberar tu mente de esa carga constante y encontrar una paz interior que no dependa de las circunstancias externas? La verdad es que es posible. No estás destinado a vivir prisionero de tus propios pensamientos. Hoy descubrirás cómo liberarte de esas cadenas mentales y recuperar el control de tu mente. Ha llegado el momento de dejar atrás el ruido, el miedo y la duda, para abrir paso a la claridad, la calma y la confianza. Si sientes que es hora de hacer un cambio real, quédate, porque este es el primer paso hacia una mente libre y una vida plena. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Usar la respiración y la postura para cambiar tu estado emocional. La conexión entre el cuerpo y la mente es más profunda de lo que parece. Los estoicos entendieron que el cuerpo no solo refleja nuestro estado emocional, sino que también lo moldea. Una postura encorvada, hombros caídos y respiración superficial son señales físicas que el cerebro interpreta como estrés o amenaza, activando automáticamente una respuesta de lucha o huida. Sin embargo, al cambiar conscientemente la postura y la respiración, se puede enviar una señal inversa al cerebro, una señal de calma, control y seguridad. El cuerpo informa a la mente y la mente responde a ese estímulo físico. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de mantener la compostura y la serenidad en medio de la adversidad. No se refería solo a una actitud mental, sino también al control físico sobre el cuerpo. Si adoptas una postura digna, firme y segura, incluso cuando enfrentas dificultades, la mente empieza a alinearse con esa sensación de fortaleza. La respiración y la postura son herramientas que tienes a tu disposición en cualquier momento y que pueden transformar instantáneamente tu estado emocional. Cuando controlas tu cuerpo, controlas tu respuesta emocional. La ciencia moderna confirma esta antigua sabiduría estoica. Estudios sobre la respiración y la fisiología han demostrado que respirar profundamente activa el sistema nervioso parasimpático, el responsable de la respuesta de relajación del cuerpo. Cuando inhalas profundamente y exhalas lentamente, el ritmo cardíaco disminuye, la presión arterial baja y los niveles de cortisol, la hormona del estrés, empiezan a reducirse. De la misma manera, mantener una postura erguida, con los hombros relajados y la mirada al frente, aumenta los niveles de testosterona y reduce el cortisol, lo que genera una mayor sensación de confianza y control emocional. El simple acto de corregir la postura y respirar profundamente cambia la química de tu cuerpo y tu estado mental. Imagina que te enfrentas a una situación difícil, una conversación incómoda, una decisión importante o un momento de presión. La reacción natural es encogerte, bajar la cabeza y respirar superficialmente. Pero en lugar de dejar que el cuerpo adopte esa respuesta de defensa, prueba un enfoque estoico. Enderézate, relaja los hombros y fija la mirada hacia adelante. Luego inhala lenta y profundamente por la nariz, sintiendo como el aire llena tus pulmones. Mantén esa respiración por unos segundos y luego exhala lentamente por la boca, permitiendo que todo el aire salga por completo. Repite este proceso varias veces, enfocándote en la sensación de calma que empieza a surgir. El poder de este ejercicio radica en que el cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados. Si tu cuerpo adopta una postura de confianza y control, la mente seguirá ese camino. La respiración profunda también permite que el cerebro se desacelere, alejándose de la respuesta automática de estrés y creando espacio para respuestas más racionales y equilibradas. La próxima vez que te sientas nervioso o estresado, toma el control de tu cuerpo antes de intentar controlar tu mente. La mente seguirá al cuerpo y no al revés. El cambio es casi inmediato. Al corregir tu postura y respirar profundamente, notarás que tu ritmo cardíaco se estabiliza y que la tensión en tu cuerpo comienza a disiparse. Tu mente se sentirá más clara, las emociones se calmarán y la sensación de control volverá. Esta es una técnica que los estoicos practicaban de manera constante.
enfrentar las dificultades con una postura firme y una respiración controlada. Es un recordatorio físico de que tú eres el dueño de tu mente y de tu respuesta ante cualquier circunstancia. Con el tiempo, este hábito de controlar tu postura y respiración se convierte en una herramienta poderosa para enfrentar el estrés y las emociones negativas. Te conviertes en una presencia más firme y segura en el mundo, capaz de navegar situaciones difíciles con una calma imperturbable. La verdadera fortaleza estoica no es solo mental, sino también física. Dominar tu respiración y tu postura te permite recuperar el control en cualquier situación. En lugar de reaccionar impulsivamente, actúas desde una posición de calma y fortaleza. La mente sigue al cuerpo, y cuando el cuerpo transmite seguridad, la mente responde con claridad y equilibrio. Esta es la esencia del control estoico: encontrar fortaleza en la calma y en la dignidad física, incluso cuando el mundo exterior esté en caos. Número 2. Clasificar los pensamientos negativos. La mente tiene una tendencia natural a crear patrones de pensamiento. Cuando algo sale mal, es fácil caer en el hábito de interpretar la situación de manera distorsionada. Siempre me pasa lo mismo. Nunca voy a mejorar. Todo está en mi contra. Los estoicos entendieron que no son las circunstancias las que generan sufrimiento, sino la interpretación que hacemos de ellas. Epicteto decía que no son los eventos los que nos afectan, sino las opiniones que formamos sobre ellos. Los pensamientos negativos suelen seguir patrones predecibles y cuando aprendes a identificarlos, comienzan a perder poder sobre ti. La clave está en clasificar y etiquetar esos pensamientos para debilitarlos y distanciarte emocionalmente de ellos. La mente recurre a ciertos patrones automáticos que distorsionan la realidad. La generalización es uno de los más comunes. Si algo salió mal una vez, la mente concluye que siempre será así. Si alguien te rechaza, puedes caer en el pensamiento de «nadie me quiere». Otro patrón es el pensamiento dicotómico o de todo o nada. O todo es perfecto o todo es un desastre sin espacio para matices. También está la catastrofización, donde la mente proyecta el peor resultado posible y asume que será inevitable. Estos patrones están profundamente arraigados porque la mente busca protegerse del peligro anticipando amenazas, pero esta respuesta instintiva muchas veces genera más sufrimiento que protección. La ciencia ha confirmado la validez de esta antigua sabiduría estoica. La terapia cognitiva conductual, TCC, ha demostrado que identificar y clasificar las distorsiones cognitivas es una herramienta poderosa para reducir la ansiedad y la depresión. Cuando reconoces que un pensamiento es una sobregeneralización o una catastrofización, puedes tomar distancia de él y verlo por lo que realmente es: una interpretación subjetiva, no una verdad absoluta. Este proceso le quita poder al pensamiento y te permite responder de manera más racional y equilibrada. Los estudios muestran que las personas que aprenden a clasificar sus pensamientos negativos experimentan menos reactividad emocional y una mayor sensación de control sobre su estado mental. Imagina que tienes un mal día en el trabajo y piensas «soy un fracaso». Si no eres consciente de este patrón de pensamiento, ese pensamiento puede arrastrarte hacia una espiral de autocrítica y desmotivación. Pero si aplicas el enfoque estoico y cognitivo, puedes detenerte y preguntarte ¿estoy exagerando? ¿Esto es una generalización? Al clasificarlo como una sobregeneralización, automáticamente lo debilitas. No es que seas un fracaso, es que tuviste un mal día. La distinción es fundamental. Cuando etiquetas un pensamiento negativo como una distorsión, lo colocas en perspectiva y reduces su impacto emocional. Este ejercicio práctico consiste en observar el pensamiento sin juzgarlo y luego clasificarlo. Si notas que estás cayendo en un pensamiento de todo o nada, di mentalmente: esto es un pensamiento dicotómico. Si estás exagerando las consecuencias de una situación, reconócelo: esto es una catastrofización. El simple acto de etiquetar el pensamiento lo separa de tu identidad y lo convierte en algo externo a ti. No eres el pensamiento, solo estás observando un patrón mental. Con el tiempo, este hábito se convierte en una herramienta poderosa para mantener el equilibrio emocional. La mente empezará a reconocer automáticamente los patrones y te alertará cuando estés cayendo en una distorsión. En lugar de reaccionar impulsivamente, tendrás la capacidad de detenerte, observar y corregir el rumbo. La práctica constante de este ejercicio fortalece el músculo mental de la objetividad y la calma. La mente deja de ser una fuente de caos
y se convierte en un instrumento de claridad y equilibrio. El resultado es una sensación de control y serenidad ante las dificultades. Ya no te sentirás esclavo de los pensamientos negativos porque sabrás que no son más que construcciones mentales, no verdades absolutas. Al clasificar y etiquetar los patrones, recuperas el poder sobre tu respuesta emocional. La mente deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta bajo tu control. Los estoicos entendieron que el verdadero dominio no está en evitar los pensamientos negativos, sino en comprender su naturaleza y responder a ellos con sabiduría y calma. La libertad mental llega cuando puedes mirar un pensamiento negativo y decir, sé lo que eres, y no tienes poder sobre mí. Número 3. Aceptar los pensamientos en lugar de luchar contra ellos. La mente es un flujo constante de pensamientos. Algunos son positivos y edificantes, mientras que otros son oscuros y destructivos. El error más común es intentar luchar contra los pensamientos negativos, creyendo que al resistirlos desaparecerán. Pero paradójicamente, cuanto más intentas evitarlos o combatirlos, más fuerza parecen tomar. Los estoicos entendieron que la mente humana es como el cielo. Los pensamientos son nubes que pasan. No puedes controlar el hecho de que aparezcan, pero sí puedes decidir si te quedas atrapado en ellos o si simplemente los dejas pasar. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Los pensamientos negativos son solo eso, pensamientos. No tienen poder real sobre ti a menos que tú decidas darles ese poder. Cuando te enfrentas a un pensamiento oscuro o inquietante, el impulso inmediato es combatirlo o analizarlo hasta el cansancio. Pero esta reacción solo refuerza su presencia y lo arraiga aún más en tu mente. La clave no está en resistirlo, sino en observarlo desde una distancia emocional. Aceptar que está ahí sin juzgarlo ni identificarte con él. La ciencia moderna confirma esta sabiduría estoica. La terapia de aceptación y compromiso, ACT, ha demostrado que aceptar la presencia de pensamientos negativos, en lugar de luchar contra ellos, reduce significativamente la ansiedad y la depresión. Cuando dejas de ver los pensamientos como enemigos que hay que destruir y los aceptas como eventos mentales pasajeros, comienzas a desactivar su poder sobre ti. La resistencia crea tensión. La aceptación genera liberación. Los estudios muestran que las personas que practican esta forma de aceptación experimentan menos síntomas de estrés y una mayor estabilidad emocional. Imagina que un pensamiento negativo aparece en tu mente. No soy suficiente. Voy a fracasar. Todo saldrá mal. La reacción automática es combatirlo o intentar probar que no es cierto. Pero en lugar de caer en ese ciclo interminable, puedes probar un enfoque estoico y respaldado por la ciencia. Cuando surja el pensamiento, di mentalmente, o en voz baja, aquí está este pensamiento. No te resistas a él, no lo juzgues, no intentes cambiarlo ni justificarlo. Simplemente obsérvalo como quien ve pasar una nube por el cielo. Deja que pase sin apegarte a él ni identificarte con él. Este ejercicio práctico te entrena para separar tu identidad de tus pensamientos. No eres tus pensamientos, solo los experimentas. Cuando aceptas esta verdad, recuperas el control sobre tu mente. Los pensamientos negativos pierden fuerza cuando dejas de luchar contra ellos y comienzas a observarlos con desapego. Al principio puede ser difícil porque la mente está condicionada a reaccionar y a resistirse, pero con práctica este hábito se convierte en una herramienta poderosa para encontrar calma, incluso en medio de la tormenta. Piensa en un río que fluye. Si intentas detener el agua con las manos, solo generarás más turbulencia. Pero si te limitas a observar el río desde la orilla, el agua sigue fluyendo y eventualmente se calma. Lo mismo sucede con la mente. Aceptar los pensamientos sin apegarte a ellos o resistirlos permite que fluyan y se disipen por sí mismos. Esta práctica te da una mente más ligera y tranquila. Los pensamientos negativos seguirán apareciendo. Eso es parte de la naturaleza humana, pero dejarán de tener el poder de sabotearte o de robarte la paz. Con el tiempo, esta actitud de aceptación se traduce en una fortaleza mental y emocional más profunda. Dejas de temer a tus propios pensamientos porque comprendes que no tienen poder real sobre ti. Esto no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también te da una ventaja en la vida diaria. Las decisiones se vuelven más claras, las emociones más equilibradas y las reacciones menos impulsivas. Cuando dominas esta capacidad de desapego, te conviertes en una roca firme en medio de un mar agitado.
Los pensamientos negativos se convierten en ecos lejanos, incapaces de controlar tu destino. La verdadera libertad mental llega cuando dejas de pelear con tu propia mente y comienzas a observarla con serenidad. Número 4. La neuroplasticidad te permite reprogramar tu cerebro. El cerebro no es una estructura fija. La neurociencia ha demostrado que el cerebro es plástico, es decir, que puede modificarse y adaptarse a lo largo de la vida. Los estoicos entendieron este principio mucho antes de que la ciencia lo confirmara. Epicteto decía que somos lo que repetidamente hacemos, refiriéndose a que el carácter y la respuesta emocional no son cualidades estáticas, sino resultados de la práctica constante. Si reaccionas con calma y racionalidad ante una situación difícil, el cerebro empieza a reforzar ese patrón. Si, por el contrario, respondes con miedo y frustración, esos circuitos neuronales se fortalecen y se vuelven automáticos. La clave está en elegir conscientemente qué caminos neuronales deseas reforzar. La repetición de patrones mentales construye las estructuras de tu mente. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para formar y reorganizar conexiones neuronales en respuesta a nuevas experiencias y pensamientos. Cuando practicas la calma y el control emocional, las áreas del cerebro asociadas a la regulación emocional, como la corteza prefrontal, se fortalecen. De la misma manera, si te dejas llevar por el estrés y la ansiedad, las redes neuronales vinculadas a la respuesta de lucha o huida se refuerzan y se vuelven más dominantes. La mente se adapta a lo que le enseñes a hacer. Si entrenas tu cerebro para responder con serenidad y claridad ante el conflicto, con el tiempo esa respuesta se convertirá en automática. La repetición crea estructura, y la estructura determina la respuesta emocional. La ciencia moderna confirma esta antigua sabiduría estoica. Los estudios en neuroplasticidad y neuroimagen han demostrado que la meditación y las prácticas de mindfulness fortalecen las conexiones entre la amígdala, la región del cerebro que procesa el miedo, y la corteza prefrontal, la región que regula las respuestas racionales. Las personas que practican la meditación diaria muestran una actividad reducida en la amígdala y una mayor actividad en la corteza prefrontal, lo que se traduce en una menor reactividad emocional y una mayor capacidad para evaluar las situaciones con claridad. La repetición de pensamientos y acciones también fortalece las vías neuronales. Si constantemente refuerzas pensamientos de calma, aceptación y fortaleza, tu cerebro creará caminos que hagan esa respuesta automática. Cuando te enfrentes a una situación de estrés o incertidumbre, puedes aplicar este principio estoico y neurocientífico mediante una práctica sencilla. Detente, respira profundamente y repite una afirmación positiva que refuerce tu capacidad para manejar la situación. Por ejemplo, si enfrentas un conflicto, di mentalmente: «Tengo el control, esto también pasará». Al principio el cerebro puede resistirse, porque está condicionado a reaccionar de manera impulsiva. Pero con la repetición constante, el cerebro empezará a fortalecer las vías neuronales asociadas a la calma y al control. Lo que antes era una respuesta emocional automática basada en el miedo o la ira, se convertirá en una respuesta racional y equilibrada. La meditación también es una herramienta poderosa para reprogramar el cerebro. Dedica unos minutos al día a practicar mindfulness. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y enfoca tu atención en la respiración. Cuando aparezca un pensamiento, no lo juzgues ni te resistas a él. Simplemente obsérvalo y déjalo ir. Este ejercicio fortalece la conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal, entrenando al cerebro para desacelerar la respuesta emocional y activar el centro racional. La repetición de este proceso crea nuevas rutas neuronales que facilitan la respuesta calmada y racional ante las dificultades. Con el tiempo notarás un cambio profundo en la forma en que tu mente responde a las situaciones estresantes. Lo que antes te generaba ansiedad o enojo, ahora provocará una reacción más equilibrada y racional. El cerebro dejará de interpretar automáticamente las dificultades como amenazas y comenzará a evaluarlas como desafíos manejables. La mente se vuelve más flexible y resiliente, capaz de adaptarse sin caer en la desesperación o el pánico. Esta es la esencia de la neuroplasticidad, la capacidad de moldear el cerebro mediante la práctica consciente y repetida. Los pensamientos y emociones dejan de ser reacciones automáticas y se convierten en respuestas deliberadas basadas en la razón y la calma. Número 5. Ejercer el perdón hacia uno mismo.
La mente humana tiene una capacidad sorprendente para castigar y recordar los errores propios. Los estoicos entendían que el sufrimiento no proviene de los errores en sí, sino de la interpretación y la reacción emocional que sigue. Cometer errores es inevitable. Somos humanos y estamos diseñados para equivocarnos. Pero la respuesta natural de la mente es castigarse, analizar en exceso cada fallo y permitir que la culpa se instale de manera permanente. El problema no está en el error, sino en el apego a la culpa. La autocrítica excesiva refuerza patrones negativos y debilita la capacidad de avanzar. El perdón hacia uno mismo no es indulgencia ni justificación, sino una herramienta de liberación emocional y crecimiento. Marco Aurelio reflexionaba sobre la naturaleza de los errores y las imperfecciones humanas. Para él, la clave no era evitar fallar, sino responder a los errores con sabiduría y calma. Si te equivocas, es porque en ese momento actuaste con el nivel de comprensión y conciencia que tenías disponible. No puedes juzgarte con la sabiduría del presente por decisiones que tomaste en el pasado con una comprensión menor. La mente tiende a reforzar la culpa porque cree que así evitará que vuelvas a cometer el mismo error, pero este mecanismo solo genera parálisis emocional y refuerza patrones de autocrítica. El verdadero camino estoico es reconocer el error, aprender de él y luego dejarlo ir. La ciencia moderna respalda esta enseñanza estoica. Los estudios sobre autocompasión y perdón hacia uno mismo han demostrado que las personas que practican el perdón personal tienen niveles más bajos de ansiedad y depresión. La autocompasión activa circuitos neuronales asociados con la calma y la resiliencia, mientras que la autocrítica excesiva refuerza las respuestas de estrés y miedo. El acto de perdonarse a uno mismo reduce la actividad en la amígdala, la región del cerebro que procesa el miedo, y fortalece la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y la regulación emocional. Cuando te perdonas, el cerebro deja de interpretar el error como una amenaza y empieza a verlo como una experiencia de aprendizaje. Si te encuentras atrapado en un ciclo de autocrítica, puedes aplicar un enfoque estoico y científico para liberarte de la culpa. Toma un momento para reflexionar sobre un error reciente. Escribe lo que ocurrió con la mayor honestidad posible, sin juzgarte ni minimizar lo sucedido. Describe lo que pensabas en ese momento, las decisiones que tomaste y las consecuencias que siguieron. Luego, escribe una carta a ti mismo como si estuvieras hablando con un buen amigo. ¿Le dirías que es un fracaso? ¿Le dirías que no merece otra oportunidad? Probablemente no. Le dirías que todos cometemos errores, que lo importante es aprender y seguir adelante. Usa ese mismo tono de compasión y comprensión hacia ti mismo. Reconoce el error, pero también reconoce tus intenciones y las circunstancias que te llevaron a tomar esa decisión. Este ejercicio es poderoso porque cambia la narrativa interna. La mente deja de ver el error como una amenaza y empieza a verlo como una oportunidad de crecimiento. El perdón hacia uno mismo crea un espacio mental donde el aprendizaje es posible. La autocrítica constante genera una respuesta de miedo y parálisis, mientras que la autocompasión permite que el cerebro se relaje y procese la experiencia de manera más racional. Cuando dejas de castigarte por el error, el cerebro deja de asociar el fallo con una amenaza y empieza a construir nuevas respuestas neuronales basadas en la calma y la resiliencia. Perdonarte no significa justificar el error, sino comprender que cometer errores es parte de la experiencia humana. Los estoicos enseñaban que la perfección no es posible, pero la mejora constante sí lo es. El perdón hacia uno mismo es la herramienta que permite esa mejora. Si te quedas atrapado en la culpa, pierdes la capacidad de aprender del error. Pero si te perdonas y reflexionas con calma, fortaleces tu capacidad de tomar mejores decisiones en el futuro. La clave está en observar el error sin juicio, aceptar las consecuencias y usar la experiencia como una oportunidad para crecer. Con el tiempo, este hábito transforma la relación que tienes con tus errores y contigo mismo. La mente deja de asociar el error con vergüenza y empieza a verlo como una oportunidad de mejora. La autocrítica pierde fuerza porque ya no sirve como mecanismo de control. La calma y la claridad mental llegan cuando comprendes que no necesitas ser perfecto para ser digno de respeto y aceptación. El verdadero poder estoico radica en la capacidad de enfrentar tus errores con serenidad y en la disposición de perdonarte para seguir avanzando. La culpa y la autocrítica te atan al pasado. El perdón te libera para construir un futuro más sólido y equilibrado. Número 6.
Escribir y externalizar los pensamientos negativos. La mente es un espacio donde los pensamientos negativos pueden crecer y fortalecerse si se quedan atrapados en el interior. Cuando esos pensamientos permanecen ocultos, toman la forma de una nube oscura que parece difícil de disipar. Pero los estoicos entendieron que la mente es como una habitación cerrada. Si el aire está viciado, lo único que necesitas es abrir una ventana para permitir que el aire fresco circule. Escribir tus pensamientos negativos es esa ventana. Al sacarlos de tu mente y ponerlos en palabras concretas, pierden el poder que tenían cuando estaban atrapados en el caos interno. Lo que parecía abrumador en tu mente se convierte en algo manejable cuando está en el papel. Marco Aurelio es un ejemplo clásico de este principio estoico. Sus meditaciones no eran textos escritos para ser publicados ni leídos por otros. Eran reflexiones personales, pensamientos plasmados para organizar la mente y dar sentido a las emociones. Escribir le permitía a Marco Aurelio aclarar sus pensamientos, enfrentarse a sus miedos y analizar sus reacciones con una perspectiva más objetiva. Cuando los pensamientos dejan de ser abstractos y toman la forma de palabras escritas, es más fácil examinarlos con lógica y desapego. La escritura convierte el caos mental en algo tangible y estructurado, debilitando el poder de los pensamientos negativos. La ciencia respalda este principio estoico. Los estudios sobre la escritura expresiva han demostrado que escribir sobre pensamientos y emociones negativas reduce significativamente los niveles de estrés y mejora la salud mental. La razón es sencilla. Cuando expresas un pensamiento negativo en palabras, activas el centro racional del cerebro, lo que reduce la respuesta emocional automática. La mente entra en un estado de análisis en lugar de reacción. Al ver tus pensamientos en el papel, dejas de sentirte atrapado por ellos. La distancia que se crea entre tú y el pensamiento permite una respuesta más equilibrada y racional. El simple acto de escribir ayuda a reorganizar la mente y a procesar las emociones de manera más ordenada. Cuando sientas que los pensamientos negativos te están abrumando, siéntate con un papel y un lápiz o abre una aplicación de notas. Escribe sin filtro todo lo que pase por tu mente. No intentes que tenga sentido. No te preocupes por la gramática ni por la estructura. Deja que las palabras fluyan. Si sientes enojo, escribe sobre ese enojo. Si sientes miedo, describe ese miedo en detalle. Ponle palabras a cada pensamiento, por oscuro o irracional que parezca. La clave está en externalizar el caos, en convertir lo abstracto en algo concreto. Cuando termines, tómate un momento para leer lo que escribiste. Puede que al principio te sorprenda la intensidad de algunas palabras, pero luego comenzarás a notar patrones y distorsiones. Si descubres que tu mente está siendo demasiado crítica o catastrofista, asígnale un nombre que desdramatice esos pensamientos. Por ejemplo, si te das cuenta de que siempre te dices a ti mismo, «nunca hago nada bien», puedes llamarlo el crítico implacable. Al darle un nombre, conviertes ese pensamiento en algo externo a ti, algo que puedes observar y analizar sin identificarte con él. El poder de este ejercicio no está solo en escribir, sino en la distancia que se crea entre tú y los pensamientos una vez que los ves plasmados en papel. Lo que parecía una amenaza intangible dentro de tu mente se convierte en una construcción mental visible y controlable. La escritura también te permite desahogar emociones reprimidas y liberar tensión interna. Los pensamientos que antes pesaban en tu mente empiezan a perder fuerza. La mente deja de ser un espacio de confusión y se convierte en un terreno más ordenado y claro. Número 7. Leer los pensamientos y darles gracias. La mente está diseñada para protegerte. Cuando surge un pensamiento negativo, no es más que el intento del cerebro de mantenerte a salvo, anticipando peligros o ayudándote a resolver problemas. Pero la mente no distingue entre una amenaza real y una imaginaria. Por eso pensamientos como «voy a fracasar» o «nadie me quiere» activan la misma respuesta de estrés que si estuvieras en peligro físico. Los estoicos entendieron que la clave no está en eliminar los pensamientos negativos, sino en cambiar la relación que tienes con ellos. Si ves un pensamiento negativo como un enemigo, reaccionarás con miedo o resistencia, lo que solo refuerza su poder. Pero si lo reconoces y agradeces su presencia, el pensamiento pierde su carga emocional y deja de tener control sobre ti. Marco Aurelio reflexionaba sobre la naturaleza de los pensamientos y las emociones, entendiendo que no eran más que respuestas automáticas del cuerpo y la mente. Si un pensamiento es solo un impulso eléctrico en el cerebro, ¿por qué dejar que dicte tu estado emocional?
La solución no es rechazar el pensamiento, sino aceptarlo y reconocerlo como lo que realmente es, un mensaje interno, no una verdad absoluta. Al agradecer a la mente por generar el pensamiento, lo transformas de una amenaza a una simple información que puedes procesar y dejar ir. La gratitud desactiva el mecanismo de resistencia y convierte el pensamiento en algo manejable. La ciencia confirma este principio estoico. La terapia de aceptación y compromiso, AACT, ha demostrado que aceptar y agradecer la presencia de un pensamiento negativo reduce significativamente su impacto emocional. Cuando agradeces un pensamiento, activas las áreas del cerebro relacionadas con la calma y el procesamiento racional, debilitando la respuesta automática de miedo o estrés. Agradecer convierte un pensamiento negativo de una amenaza a una experiencia neutral, lo que permite que la mente responda de manera más equilibrada. Estudios muestran que las personas que practican este enfoque tienen menos ansiedad y una mayor capacidad para gestionar situaciones difíciles. Si te encuentras atrapado en un ciclo de pensamientos negativos, prueba este enfoque estoico. Toma un pensamiento negativo y léelo en voz alta. Voy a fracasar. Nunca me van a querer. No soy suficiente. Luego responde con calma. Gracias, mente, por traerme este pensamiento. No intentes analizarlo ni cambiarlo, simplemente reconócelo y agradécelo. Al hacerlo, le quitas el poder emocional que tenía sobre ti. Escucha el sonido de tu voz y siente la distancia que se crea entre tú y el pensamiento. La mente deja de ser una amenaza cuando la tratas con gratitud en lugar de resistencia. Este ejercicio funciona porque la gratitud desactiva la respuesta de lucha o huida. El cerebro deja de interpretar el pensamiento como una amenaza y empieza a verlo como información neutral. Al agradecer el pensamiento, lo transformas en una señal que puedes evaluar de manera racional. Un pensamiento como «voy a fracasar» deja de ser una declaración absoluta y se convierte en una simple hipótesis que puedes cuestionar o ignorar. La clave está en reconocer que los pensamientos no son hechos, solo son interpretaciones mentales. Con la práctica, este enfoque cambia la relación que tienes con tu mente. Los pensamientos negativos seguirán apareciendo porque forman parte de la naturaleza humana. Pero al agradecerlos en lugar de temerles o resistirte a ellos, pierden su capacidad de afectarte emocionalmente. La mente deja de ser un espacio de conflicto y se convierte en una herramienta que puedes usar a tu favor. La gratitud hacia los pensamientos negativos también refuerza la confianza interior, porque demuestra que puedes enfrentar cualquier pensamiento sin dejarte dominar por él. Marco Aurelio entendía que la verdadera fortaleza no está en eliminar las emociones o los pensamientos, sino en responder a ellos con sabiduría y control. Cuando un pensamiento negativo aparece y dices «gracias», estás ejerciendo ese control. La mente ya no te arrastra, porque has aprendido a observar y aceptar sin reaccionar. La serenidad viene de esta aceptación. Dejas de sentirte a merced de tu mente y te conviertes en el observador tranquilo que elige cómo responder. El resultado es una mente más clara, una respuesta emocional más equilibrada y una sensación de control interno que ninguna circunstancia externa puede arrebatarte. La verdadera libertad estoica llega cuando puedes mirar un pensamiento negativo y en lugar de temerlo o resistirlo, simplemente decir «gracias, mente, por traerme esto». Número 8. Evitar la inactividad mental a largo plazo. La mente es como un campo fértil. Si no siembras nada, las malas hierbas crecerán solas. Cuando la mente permanece inactiva durante demasiado tiempo, empieza a llenarse de preocupaciones, dudas y pensamientos negativos. Los estoicos entendieron que el ocio mental prolongado es un terreno fértil para la ansiedad y la desesperación. Una mente sin dirección es vulnerable al caos interno, porque la naturaleza del cerebro es buscar estímulos y respuestas. Si no le proporcionas algo en qué enfocarse, se volverá hacia sí misma, analizando cada situación y amplificando cada problema hasta que las preocupaciones se conviertan en una tormenta constante. La clave para evitar este ciclo es mantener la mente activa y enfocada en tareas que estimulen el pensamiento y la creatividad. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones sobre la importancia de ocupar la mente con tareas que eleven el espíritu y fortalezcan el carácter. La ociosidad mental no solo debilita la capacidad de tomar decisiones, sino que también permite que los pensamientos negativos se acumulen y se conviertan en patrones repetitivos.
Cuando la mente no está ocupada, empieza a buscar problemas y peligros, incluso donde no existen. La tendencia natural del cerebro es anticipar amenazas como un mecanismo de supervivencia, pero en ausencia de estímulos externos reales, este proceso se convierte en rumiación, el acto de dar vueltas una y otra vez a los mismos pensamientos, sin encontrar una solución o un final claro. La ciencia moderna confirma esta antigua enseñanza estoica. La investigación en psicología y neurociencia ha demostrado que las personas que mantienen la mente activa mediante la lectura, la resolución de problemas o el aprendizaje constante, tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y muestran una mayor actividad en las áreas del cerebro asociadas al bienestar y la toma de decisiones. La dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la motivación, se libera cuando la mente está comprometida en una actividad desafiante pero manejable. La estimulación mental activa también fortalece las conexiones neuronales, mejorando la memoria, la concentración y la capacidad para resolver problemas. La mente ocupada se vuelve más resistente al estrés y menos propensa a caer en patrones de pensamiento negativos. Si notas que tu mente empieza a llenarse de preocupaciones o pensamientos repetitivos, el enfoque estoico es redirigir esa energía hacia una actividad que estimule el pensamiento y el enfoque. Leer un libro que desafíe tus ideas, resolver un acertijo o aprender una nueva habilidad activa las áreas racionales del cerebro y debilita la respuesta emocional. Si sientes que el cuerpo está inquieto, prueba una meditación en movimiento. Camina en silencio, observando tu respiración y prestando atención a las sensaciones de tu cuerpo. La combinación de actividad física y enfoque mental calma el sistema nervioso y fortalece la conexión entre la mente y el cuerpo. Este ejercicio funciona porque redirige la energía mental hacia un proceso constructivo. La mente necesita un propósito, y cuando se lo das, deja de crear problemas internos y empieza a enfocarse en soluciones. Si dedicas solo 10 o 15 minutos al día a una actividad mental desafiante, notarás una diferencia en la forma en que respondes al estrés y a las dificultades. El cerebro empieza a asociar la resolución de problemas con una respuesta emocional calmada y equilibrada. La mente deja de reaccionar con ansiedad y comienza a responder con lógica y claridad. Con el tiempo, este hábito de mantener la mente ocupada crea un patrón mental más resistente. Las situaciones que antes te generaban estrés o ansiedad ahora se vuelven desafíos manejables. El cerebro se adapta y fortalece las vías neuronales asociadas a la resolución de problemas y a la calma emocional. La rumiación pierde fuerza porque la mente está demasiado ocupada enfocándose en tareas constructivas como para perder tiempo en preocupaciones innecesarias. Esta es la esencia del enfoque estoico: dirigir la mente hacia la acción y la resolución, en lugar de permitir que se quede atrapada en la pasividad y el miedo. Número 9. Entender el origen de los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos no son más que interpretaciones distorsionadas de la realidad. No es el evento en sí lo que causa sufrimiento, sino el significado que le damos. Los estoicos entendieron que la mente filtra y moldea la experiencia a través de la interpretación personal. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si enfrentas una dificultad y tu mente interpreta que es una señal de fracaso o una amenaza para tu identidad, ese pensamiento negativo generará ansiedad y frustración. Pero si comprendes que esa interpretación es solo una construcción mental, no una verdad absoluta, el poder del pensamiento negativo se debilita. El origen de los pensamientos negativos está en la historia personal y en las experiencias pasadas. La mente está diseñada para protegerte de amenazas y para hacerlo recurre a patrones automáticos basados en eventos previos. Si alguna vez experimentaste rechazo, tu mente tenderá a interpretar una situación similar como un rechazo, incluso si no hay evidencia clara de ello. Si fracasaste en el pasado, la mente creará la expectativa de que volverás a fracasar, generando pensamientos como «no soy capaz» o «siempre fallo». Estos patrones mentales están profundamente arraigados porque el cerebro está condicionado para anticipar amenazas y protegerse del dolor. Pero este mecanismo de defensa termina convirtiéndose en un obstáculo cuando los pensamientos negativos comienzan a surgir incluso en ausencia de una amenaza real. La terapia cognitivo-conductual, TCC, ha confirmado este principio estoico. La TCC se basa en la idea de que no son los eventos en sí los que generan sufrimiento emocional, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si interpretas un comentario crítico como un ataque personal,
sentirás enojo o humillación. Pero si interpretas ese mismo comentario como una oportunidad para mejorar, la respuesta emocional será diferente. La mente responde a la interpretación, no al evento. Los estudios en neurociencia muestran que cuando las personas aprenden a cuestionar y reestructurar sus interpretaciones mentales, la actividad en la amígdala, la región del cerebro que procesa el miedo, disminuye, mientras que la corteza prefrontal, asociada a la toma de decisiones y el control emocional, se activa. La mente se vuelve más racional y menos reactiva cuando cuestionas tus pensamientos negativos en lugar de aceptarlos como verdades. Cuando surja un pensamiento negativo, el enfoque estoico consiste en analizar su origen y cuestionar su validez. Si piensas voy a fracasar, pregúntate, ¿qué evidencia tengo de esto? ¿Realmente es cierto o solo estoy anticipando un resultado negativo porque alguna vez fallé en el pasado? Si te das cuenta de que no hay evidencia real que respalde ese pensamiento, puedes separarte emocionalmente de él. Si un pensamiento como no soy suficiente aparece en tu mente, pregúntate, ¿esto es un hecho o una interpretación basada en experiencias pasadas? La clave está en crear una distancia entre el pensamiento y tu respuesta emocional. Un pensamiento negativo es solo una narrativa interna, no una verdad absoluta. Este ejercicio funciona porque le enseña al cerebro a separar el evento de la interpretación. Si enfrentas una situación difícil y tu mente genera pensamientos negativos, puedes entrenarte para analizarlos en lugar de reaccionar automáticamente. La interpretación pierde fuerza cuando la sometes a un análisis racional. El cerebro deja de interpretar el pensamiento negativo como una amenaza y empieza a verlo como una simple posibilidad, no una certeza. La respuesta emocional cambia porque el cerebro ya no percibe el pensamiento como una verdad inalterable. La mente recupera el control cuando dejas de identificarte con los pensamientos y empiezas a verlos como eventos mentales pasajeros. Con el tiempo, este proceso de cuestionamiento y reestructuración se convierte en un patrón mental automático. Los pensamientos negativos seguirán apareciendo, porque forman parte de la naturaleza humana, pero perderán fuerza porque tu mente ya no los verá como amenazas reales. Si enfrentas una situación de rechazo o fracaso, en lugar de reaccionar con miedo o frustración, tu mente responderá con lógica y calma. La rumiación y la ansiedad disminuyen cuando te das cuenta de que los pensamientos negativos no son hechos, sino simples interpretaciones que puedes cambiar. La mente deja de reaccionar ante la negatividad y comienza a responder desde la razón y el control emocional. Marco Aurelio entendía que el verdadero poder mental no está en evitar los pensamientos negativos, sino en cambiar la respuesta que tenemos hacia ellos. Si un pensamiento negativo aparece, no necesitas rechazarlo ni resistirlo. Simplemente obsérvalo, cuestiónalo y evalúa si realmente tiene fundamento. Si no lo tiene, déjalo ir. Si el pensamiento tiene algo de verdad, utilízalo para mejorar y fortalecerte. La mente deja de ser un campo de batalla cuando comprendes que los pensamientos negativos solo tienen el poder que tú decides darles. Número 10. Crear un entorno positivo que apoye tu cambio mental. El entorno en el que vives y las personas con las que interactúas moldean tu mente más de lo que piensas. Los estoicos entendían que la mente es como un jardín. Si estás rodeado de malas influencias, pensamientos negativos y conversaciones tóxicas, esos estímulos se convertirán en las semillas que crecerán en tu mente. Si te expones constantemente a quejas, dramas y críticas, tu mente empezará a adoptar esos patrones y a responder con la misma negatividad. Pero si cultivas un entorno que promueva la calma, la reflexión y el crecimiento, tu mente comenzará a reflejar esas influencias positivas. El entorno exterior influye directamente en el estado interno de la mente, y por eso es esencial tomar el control de las influencias que permites entrar en tu vida. Epicteto decía que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. Sin embargo, los estoicos también entendían que las influencias constantes y repetidas terminan moldeando la mente. Si te rodeas de personas que siempre están criticando, quejándose o reaccionando con ira, tu cerebro comenzará a adoptar esos mismos patrones emocionales y mentales. El cerebro funciona mediante la repetición y la asociación. Lo que ves, escuchas y experimentas con frecuencia se convierte en el modelo que tu mente imita automáticamente. Si deseas cambiar tu respuesta emocional y mental,
Necesitas comenzar por cambiar las influencias externas que moldean esos patrones. La ciencia ha confirmado esta antigua sabiduría estoica. La psicología social ha demostrado que las emociones y las actitudes son contagiosas. Estudios han comprobado que las personas que pasan tiempo en ambientes cargados de negatividad, ya sea a través de redes sociales, noticias o relaciones personales, muestran niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés, y una mayor actividad en la amígdala, la región del cerebro que procesa el miedo y la respuesta emocional. Las redes neuronales asociadas a la preocupación y el conflicto se fortalecen cuando el cerebro está expuesto repetidamente a entornos negativos, pero cuando las influencias externas son positivas, como conversaciones inspiradoras, ambientes tranquilos y relaciones equilibradas, el cerebro fortalece las conexiones neuronales vinculadas a la calma, la empatía y la resiliencia. Si deseas aplicar este principio estoico y científico para mejorar tu estado mental, comienza por examinar tu entorno. Presta atención a las fuentes de información que consumes a diario, las redes sociales que sigues, las noticias que lees y las conversaciones en las que participas. Si te das cuenta de que la mayoría de esos estímulos generan ansiedad, estrés o enojo, es momento de hacer una limpieza. Deja de seguir cuentas que solo comparten conflictos o negatividad. Reduce el tiempo que pasas viendo noticias sensacionalistas que solo refuerzan el miedo y la incertidumbre. Si hay personas en tu vida que constantemente te critican o te drenan emocionalmente, considera establecer límites sanos o reducir la frecuencia de esas interacciones. En lugar de absorber energía negativa, empieza a rodearte de influencias que refuercen la calma y el crecimiento personal. Busca relaciones basadas en el respeto y la inspiración. Dedica más tiempo a actividades que alimenten tu mente de manera positiva, como leer libros que te motiven, escuchar música que te eleve o participar en conversaciones que te aporten valor. La mente se adapta a lo que recibe constantemente. Si la alimentas con estímulos positivos, comenzará a responder de manera más equilibrada y racional ante las dificultades. El entorno exterior actúa como un reflejo de tu mundo interno. Cuando el entorno mejora, la mente también lo hace. Con el tiempo notarás que tu respuesta emocional se vuelve más serena y controlada. Lo que antes te provocaba ansiedad o ira, comenzará a tener menos efecto sobre ti. Las redes neuronales vinculadas al estrés y la preocupación se debilitan cuando dejas de reforzarlas con estímulos negativos. Al mismo tiempo, las vías neuronales asociadas a la calma y la empatía se fortalecen. La mente deja de ver el mundo como una amenaza constante y empieza a interpretarlo como un espacio manejable y equilibrado. La serenidad y la claridad mental surgen naturalmente cuando el entorno exterior deja de alimentar el caos interno. Los estoicos entendían que el entorno es un reflejo de la mente y que la mente es un reflejo del entorno. Al tomar el control de lo que permites entrar en tu vida, recuperas el poder sobre tus pensamientos y emociones. Si deseas una mente clara y equilibrada, cultiva un entorno que refleje esas cualidades. La negatividad y el caos solo tienen poder sobre ti si permites que entren en tu espacio mental. Pero cuando creas un entorno que inspira calma y fortaleza, la mente sigue ese modelo y empieza a responder de la misma manera. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.